conocidas: Fátima, Lourdes, está ahí atrás. Fátima, Lourdes, La Salette en Francia, está Guadalupe. Medjugorje, todavía no hay una palabra definitiva de la iglesia al respecto. Está Guadalupe. La única aparición de la Virgen María reconocida en América es Guadalupe. Uno podrá decir, ¿por qué la Virgen ha venido a esa tierra? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido lo siguiente: cuando Hernán Cortés, que fue el, llamamos, conquistador, ¿no?, que llegó a tierras mexicanas, cuando llega, él encuentra una cultura guerrera, una civilización que era la civilización azteca. Cuando ustedes vayan a la catedral, a un lado de la catedral es el centro de la civilización azteca, de una ciudad que se llamaba en aquel momento Tenochtitlán. Era el centro de la cultura azteca. Hernán Cortés llega y se encuentra con una cultura, con una civilización guerrera, con armas, muy preparada para la guerra, más tan preparados que ellos habían sometido a todas las tribus cercanas, eran todos esclavos de los aztecas. Piensa una cosa: los españoles, cuando llegan, les dio miedo al ver lo que vieron. ¿Cómo les dio miedo? ¿Qué es lo que ha sucedido? Había muchos que querían irse. ¿Cómo querían irse? Entonces Hernán Cortés, ¿qué es lo que hace? Ellos llegaron en 3 carabelas. Hernán Cortés manda quemar 2 naves, 2 carabelas, para quedarse solo con una carabela. ¿Para qué? Porque todos vigilaban esa carabela, que nadie iba a dejar que si fuera otro. Entonces Kiko, alguna vez, a lo mejor hayan escuchado de sus catequistas, cuando les dice, hay que quemar las naves. No sé si alguna vez han escuchado. Sí. Hay que quemar las naves. ¿Qué es lo que significa quemar las naves? Es impedir que el hombre dé marcha atrás, que quiera volver en la historia. Eso viene de aquí. Hay que quemar las naves. Cuando nosotros nos lanzamos en esa aventura de como Abraham, de escuchar, sal de tu tierra, de tu parentela, y vete a donde yo te voy a enseñar, no hay marcha atrás. Pero para eso hay que quemar las naves. Cuando Cortés llega, se practicaban sacrificios humanos en México. ¿Por qué? Porque los principales dioses estaban en el firmamento: el sol, la luna y las estrellas. El sol era el dios mayor, pero esos dioses estaban enemistados entre ellos. Por eso cuando el sol aparecía, la luna desaparecía. Y cuando la luna aparecía, el sol desaparecía. Y las estrellas estaban todas separadas entre ellas. Hernán Cortés llega al país y encuentra un pueblo que practicaba sacrificios humanos. ¿Por qué? Porque al sol habría que alimentarlo con sangre para que viviera. Y el sol tenía un ciclo de 52 años. ¿Por qué? Porque más o menos 52 años era el periodo de la vida de un hombre. Un hombre duraba más o menos 52 años. Entonces, el sol se moría a cada 52 años. ¿Qué es lo que hacía? Si hacían sacrificios de esclavos, cada domingo, como quien dice, ¿no? Cada semana se hacía un sacrificio de esclavos. Pero había un sacrificio especial, que era el sacrificio de las vírgenes. Esos sacrificios eran solo por años jubilares y a cada 52 años. Para una familia era un honor ofrecer una hija que sería sacrificada al dios sol, y que en conclusión no se acabaría el mundo. Era un honor. Cuando Cortés llega al país, se está completando los 52 años. Y Cortés prohíbe los sacrificios humanos. Él somete al emperador azteca, que era Moctezuma, y prohíbe los sacrificios humanos. Eso fue tan impactante para los indígenas, tan impactante, que muchos indígenas se suicidaban. Una imagen que ustedes verán a lo mejor en alguna tienda de artesanías, un mexicano que está abrazando las piernas con el sombrero bajo, así,
y junto un pie de nopal. Pues algunos indígenas se abrazaban las piernas, hacían huelga de hambre y se morían. Otros se suicidaban, se tiraban de cascadas, se tiraban. Porque decían, si no puedo dar culto a nuestro Dios, no tiene sentido vivir. Bien, porque todo se va a acabar, entonces, ¿qué más da? ¿No? Todo se va a acabar. Vendrá un cataclismo y todo se acabará. Solo que la diferencia es que a lo largo de los años, junto del mexicano con el sombrero bajo, abrazado, y en alguna película pusieron una botella de tequila junto. Entonces pensaban que la tradición era porque estaba borracho. No, la tradición no era por estar borracho. No era por estar borracho. Cuando Cortés prohíbe los sacrificios, era imposible la evangelización. Con los españoles vinieron los franciscanos. Era imposible la evangelización. En ese contexto, en el año de 1531, el día 12 de diciembre, aparece la Virgen de Guadalupe a un indio. Primera cosa importante, se presenta a un testigo no credenciado. Porque era un indio, ¿quién le va a hacer caso? ¿No? A un testigo no credenciado. La Virgen se presenta y habla con el indio, habla en la lengua nativa azteca, una lengua que se llama el náhuatl. Habla en náhuatl. Y tiene un diálogo bellísimo con el indio, muy dulce. Habla Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos. O sea, con una ternura. Y la Virgen le dice al indio que él debería ir con el obispo y decir que ella quería que en aquel lugar se edificara un templo en su honor. Más, atención, porque es muy importante. Decía que en aquel lugar ella sería dispensadora de gracias. Así dijo ella, que en aquel lugar sería dispensadora de gracias. Cuando el indio va con el obispo le manda por un tubo, ni caso le hace. Nuevamente la Virgen le dice nuevamente al indio, vete nuevamente, y el obispo le da tururú y nada. Hasta que el obispo le dice al indio que solo pudiera escuchar lo que le estaba diciendo si hubiera una señal. Entonces, ¿qué señal fue esta? Y no voy a contar toda la historia, pero la Virgen María, en un momento en que el indio no quería encontrarse con ella, porque tenía que ir rápido para buscar un sacerdote, para confesar a su tío, la Virgen María le salió al paso en ese cerrito llamado Tepeyac. Le salió al paso y le dijo, Juan Dieguito, tú eres mi embajador, pero Señora del Cielo, manda a alguien más importante, a mí no me hacen caso. No, soy yo el que te he constituido mi más noble embajador. Es a ti a quien yo envío. Entonces, ella dice, yo quiero que tú vayas y tome unas rosas, llamadas rosas de Castilla, que están detrás del cerrito. Y estas rosas son el signo que yo envío al obispo. Tú lo llevarás al obispo y el obispo creerá en lo que tú estás diciendo. Él se sorprende porque era invierno. 2, porque aquí no era región de rosas. Las rosas vienen de Europa, no eran nativas aquí. Las rosas de Castilla son rosas grandes. Él se sorprende que ve aquellas rosas. Toma su ayate, eso es la tela, digamos así. Toma su ayate. El indio era pequeño, de estatura. Pero el ayate estaba aquí, colgado iba hasta abajo, regresaba hasta arriba y se doblaba en el cuello. Por eso es grande el ayate. Porque uno dice, oye, el indio sería enorme. No, es porque era doblado. Él agarra su ayate, abre, llena de rosas de Castilla y lleva al indio, lleva al obispo. Cuando llega con el obispo, él dice, aquí están, señor obispo, el signo que usted ha pedido y que la Señora del Cielo le envía. Y suelta las rosas de Castilla. Y mientras suelta las rosas de Castilla, se dibuja en el manto del indio, se dibuja esta imagen de la Virgen Guadalupe. Eso es tan impresionante, porque ahora les voy a decir
algunos signos que son de verdad muy bonitos. En la cultura indígena, no solo azteca, en la cultura indígena, ellos consideraban que por la humanidad habían pasado 4 eras que eran representadas por cuatro imperadores o 4 imperios. Y estaba profetizado que aparecería un quinto imperio que sería un imperio de paz. Cada imperio era representado por un emperador, pero el emperador era considerado un dios. El sol era Dios, entonces el emperador era considerado un sol. Habían pasado por la humanidad 4 soles y estaba profetizado en la cultura indígena que se presentaría un quinto sol. Ese quinto sol sería uno que dominaría sobre todos los demás soles y inauguraría un reino, un imperio de paz. Cuando la Virgen se presenta, los españoles entendieron, vieron que era algo, de verdad, un milagro, pero no comprendieron perfectamente todo lo que había. Los indígenas comprendieron más, porque veían muchos signos. ¿Qué signos? La Virgen, ella es mestiza. Ella no es ni mexica, ni mexicana, ni española. Ella es mestiza. Atención. Antes de la Virgen Guadalupe no se daba la mistura de las razas, porque la única mistura que se daba era por violencia, por violaciones, pero no se daba una mezcla natural de las razas, porque había una enemistad entre 2 civilizaciones. La Virgen se presenta mestiza, primera cosa. Segunda cosa que es muy importante, que ustedes no van a escuchar en ningún lado, segunda cosa que es muy importante. La Virgen, la tradición en aquel momento, la tradición indígena, era que una mujer cuando estaba embarazada, se ponía una cinta negra en el vientre. Entonces, cuando la mujer salía a la calle y la gente veía la cinta negra, puede comprender un término, está encinta. Tenía una cinta negra en el vientre, estaba encinta. Cuando salía a la calle, la gente le felicitaba. ¡Oh, felicidades! Porque estaba encinta, estaba embarazada. Otra cosa, como para ellos los principales dioses estaban en el firmamento, pero estaban enemistados, ¿qué es lo que ellos dicen? Oye, en esa mujer venida del cielo, los dioses que están enemistados se unen alrededor de ella. Ella tiene la luna bajo sus pies, tienen el manto lleno de estrellas y alrededor de toda la imagen los rayos del sol. Entonces los indígenas piensan, si esa mujer ha venido del cielo, si esa mujer está embarazada, si los dioses enemistados del firmamento se han unido alrededor de ella, ¿a quién ella va a dar a luz? Al quinto sol. Al quinto sol. Que sería aquel, un imperio de paz, que traería la paz. Yo que eso es muy importante porque ustedes, insisto, nunca van a escuchar esa historia. Que es, un guía turístico nunca les va a explicar eso. Porque no conocen, no tienen esa dimensión de fe. Pero hay otra cosa que es interesante. A finales de los años 80, piden a algunos estudiosos de la NASA hacer un estudio de la Yaqui. Y llegaron a conclusiones que son impresionantes. Primero, saben ustedes que ellos vieron que en las pupilas de la Virgen habían imágenes. Y en una pupila está el indio de rodillas delante de la Virgen. Aparece toda la imagen de la Virgen. Aparece claramente el indio de rodillas. Ustedes verán, hay libros que amplían la imagen. En la otra pupila estaba el tío enfermo en cama. Está el obispo, se ve la mitra. O sea, perfectamente, en la pupila. ¿Cuál es el detalle interesante? Cuando el estudioso que hizo el estudio de la pupila, hizo lo de la pupila, él decía una cosa, no se puede hacer una fotografía de la pupila si no hay dilatación. Él afirma que cuando incidió luz en la pupila,
de la Virgen hubo dilatación. Por eso puedo sacar la foto. Si hubo dilatación, significa que era un ser vivo. Otra cosa interesante, cuando se hace el estudio, se decía una cosa, que es el manto lleno de estrellas. Los estudiosos se dieron cuenta que forman un mapa astral. O sea, uniendo, claro, no solo las estrellas que están, sino si pusiéramos otras estrellas aquí alrededor, se puede ver la formación de las constelaciones. Esas constelaciones, decían los estudiosos, que dan una fecha. La fecha que dan es el 12 de diciembre de 1531. La misma fecha en que en un códice hecho por otro indio que relata la historia de la aparición de la Virgen, estaba un códice que con carbono 14 se comprobó que era de la época, y se confirma que era de la época, y dice que la Virgen se había presentado el 12 de diciembre de 1531. ¿Qué es lo que significa? Que el manto de la Virgen con las estrellas es un reflejo de la noche de la aparición. Eran las estrellas que estaban en el firmamento. Es como si hubieran quedado reflejadas en el manto. Otra cosa, el ayate es de origen vegetal. Se saca de las fibras del maguey. El maguey es de la pulpa del maguey se saca una bebida un poco conocida, es el tequila. Pero de las fibras de las hojas se puede hacer una tela que era el ayate. Esa tela puede durar un máximo, dicen los estudiosos, máximo en muy óptimas condiciones, 70 años. Piensen, esa imagen original está desde 1531, la original. No tuvo óptimas condiciones, pasó por veladoras, pasó por lluvia, sol, varias procesiones, toque de la mano, toda la gente queriendo tocar, más se vertió ácido. Intentaron pintar cosas, porque nunca siempre aparece un iluminado que quiere completar la pintura, ¿no? Entonces, algunos empezaron a dibujar cosas alrededor de la imagen. Curiosamente, todo aquello que no era original, a lo largo de los años, desapareció. Todo desapareció. Otra cosa interesante que es, la imagen no es una pintura, es una unión de fibras naturales, o sea, de fibras, de colores, que van uniendo y van formando una imagen. Los de la NASA decían esto, que hoy, con las técnicas que hay de computación, se puede hacer una imagen como esa, hoy. Pero hay una pequeña observación de la NASA. Se puede, pero no existe. Se puede, pero no existe. No existe ninguna imagen hoy, ni por computadora hecha, como esa imagen. Ahora piensen ustedes, 1531. ¿No? La Virgen tuvo un impacto tan grande, que ustedes ya fueron a la basílica, ¿no? Vieron en el atrio que la piedra que está ahí es como brillosa. No sé si se han dado cuenta. Bueno, es brillosa. ¿Sabe por qué es brillosa? Por tantas rodillas que pasan en aquel atrio. Rodillas, de rodillas. La peregrinación a la Virgen de Guadalupe, que se hace del 11 para el 12 de diciembre, es la mayor peregrinación mariana a un santuario a nivel mundial. Entre la noche del 11 de diciembre y la mañana del 12 de diciembre pasan por la basílica 7, 8 millones de personas, entre una noche y una mañana. Si van en la tarde, ya están tranquilos. 7, 8 millones de personas. Juan Pablo II. Juan Pablo II era muy devoto de la Virgen de Guadalupe. Aquí él entregó el documento Ecclesia in America. Entregó en la Basílica de Guadalupe, yo estaba presente en el año 96. Y Juan Pablo II, cuando termina la Eucaristía, se pone de pie y dice: quiero proclamar a partir de ese día a la Virgen de Guadalupe como fiesta obligatoria
para toda América. No era memoria libre. Fiesta obligatoria para toda América. En la oficina de Juan Pablo II habían 2 imágenes de la Virgen María. Czestochowa, Jasnagura en la pared, la patrona de Polonia, y Guadalupe en su escritorio. En su escritorio estaba un icono de la Virgen de Guadalupe. Por eso, hermanos, ¿qué quiero decir? En los años 30, México vivió una gran persecución religiosa, a donde murieron muchísimos, de los cuales están canonizados 27 mártires, están beatificados otros 16 mártires, están canonizados no mártires, santos, porque no fueron, algunos confesores y otros que no fueron mártires, pero de la misma época, otros 20. Los mártires mexicanos morían con el mismo grito, que era Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Dice un sociólogo canadiense que no se puede explicar la aparición del pueblo mexicano sin el hecho guadalupano. No se hubiera dado la unión de las razas sin la aparición de la Virgen. Cuando la Virgen se presenta, se abre la evangelización de par en par. De par en par. Por eso, con eso termino. Ustedes han venido a Guadalupe. A Guadalupe es necesario pedir una gracia especial, porque la Virgen, además que ustedes pedirán esa gracia, o habrán pedido, porque la Virgen ha dicho, en ese lugar seré dispensadora de gracias. Por eso, venir a México es una gracia especial. Yo soy brasileño, en Brasil está la Virgen de Aparecida, ustedes son costarricenses, ¿no? Está la Virgen de Los Ángeles, muy conocida. Si vamos a Argentina, de Luján, si vamos y ahí podemos, Altagracia, está ahí. Pero venir a Guadalupe es una gracia especial, porque marca la evangelización de toda América, la Virgen de Guadalupe. Por eso, esa explicación, aunque sencilla, pero me parece que era importante poder dar, que ustedes tuvieran esta visión de lo que es Guadalupe. Bueno, ahora, como habíamos dejado en el programa,